La misa es el memorial del sacrificio de nuestro Señor, en la que se renueva la última cena de Jesús con sus apóstoles. La misa es una fiesta porque Jesús resucitó, y un banquete en la que recibimos a Jesús cuando comulgamos. Participemos con alegría de la Santa Misa. Les damos nuestra primera bienvenida del año. Lo primero es desearle un muy feliz año nuevo y que la Virgen María, a quien dedicamos esta fiesta, nos acompañe durante todo este año 2014. Celebremos hoy la circuncisión del niño, tal como nos narra Lucas en su Evangelio. La ceremonia de la circuncisión servía además para poner nombre al nuevo miembro de la religión judía. Recibió el nombre de Jesús, que significa Dios salva, tal como dijo el ángel a San José. Hoy conmemoramos también la Jornada Mundial de la Paz, obra pontificia de gran tradición e importancia, y de especial importancia en estos tiempos tan difíciles. Este año, el Papa Francisco ha consagrado la jornada al siguiente lema: la fraternidad, fundamento y camino para la paz. Ojalá fuera así e imperara la paz en todo el mundo. El corazón de todo hombre y de toda mujer alberga en su interior el deseo de una vida plena, de la que forma parte un anhelo indeleble de fraternidad que nos invita a la comunión con los otros, en los que encontramos no enemigos o contrincantes, sino hermanos a los que acoger y querer. De pie, con el canto de entrada, recibamos a nuestro celebrante y concelebrante, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, quien preside esta Eucaristía.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. En esta jornada en que nuestra Madre Iglesia no solamente contempla a nuestra Madre Santísima en el primero de sus grandes misterios, Madre de Dios, también nuestra Iglesia hace las rogativas por la paz en el mundo, y nosotros muy especialmente por la paz en esta tierra que el Señor nos ha dado. Pidamos en este momento la gracia de reconocer nuestro caminar en favor o en contra de la paz, y pidámosle al Señor perdón de corazón si no hemos sabido ser fraternos, si hemos destruido la unidad familiar, si no hemos sido capaces de dar nuestro aporte por construir una sociedad más humana. Pidamos perdón de nuestros pecados. Palabra eterna del Padre, por la que todo ha venido a la existencia, luz verdadera, que has venido al mundo y a quien el mundo no recibió, Hijo de Dios que, hecho carne, has acampado entre nosotros. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Sí.
Dios y Señor nuestro, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación, concédenos experimentar la intercesión de aquella de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, el autor de la vida. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Hoy, en las 3 lecturas que vamos a escuchar, se nos recuerda que la paz es fruto de la vida espiritual. Además, en la segunda y en la tercera, veremos cómo Jesús es el gran regalo que estamos contemplando en estas Navidades. Claro está que, para ello, hemos de cultivar la pequeñez que, por ejemplo, tuvieron los pastores, o por ejemplo, la pequeñez que tuvo María, que con ella, en este día dedicado a su maternidad, escuchemos con alegría el anuncio de estas lecturas. Lectura del libro de los Números. En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo: Di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo les bendeciré. Palabra de Dios. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Que
Que todos los pueblos te alaben, que Dios los bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo,
Los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos en el sacerdocio, señores presbíteros, señores diáconos, hermanos todos que se han dejado venir, no solo desde diversos puntos de esta ciudad, sino del municipio, para rendir esta alabanza a nuestro amadísimo Padre y poner nuestros días de este año en las manos del Señor de la vida. Hoy nuestra Madre Iglesia abre el año contemplando a María y pidiendo su especial protección e intercesión. La liturgia de hoy destaca la figura de nuestra Madre, verdadera Madre de Jesús, hombre Dios. Por tanto, en esta solemnidad celebra un misterio y un acontecimiento histórico. Jesucristo, persona divina, que nació de María Virgen, su madre. María, Madre de Cristo, es también Madre de la Iglesia y Madre espiritual de toda la humanidad, porque en la cruz Jesús dio su sangre por todos y desde la cruz a todos nos encomendó a los cuidados maternos de su Madre. Y cuando pensamos en la Madre, en una familia natural, inmediatamente se repiensa el sentido de la fraternidad. Y qué hermosa que es la mamá cuando trata de salvar las diferencias entre sus hijos, provocando así con su amor por todos y cada uno de ellos la unidad entre sus hijos. Hoy el Santo Padre en esta jornada nos ha convidado a orar por la paz, pero partiendo de reconstruir la fraternidad. La fiesta mariana más antigua en nuestra iglesia es esta, la fiesta de la Theotokos, como fue conocida en el mundo griego, y del mundo griego saltó al mundo occidental
y allí se dedicó en Roma el primer gran templo del occidente dedicado a María, Santa María la Maggiore, como la conocemos en nuestros días. Ya esta fiesta está atestiguada en las catacumbas de Roma. Se encuentran pinturas con este nombre, la Theotokos. Quiero, mis buenos hermanos, fundamentado en este misterio de María Madre, nuestra Madre, centrarme destacando algunos tópicos. No pienso repetir la enseñanza del Padre Francisco, del Papa Francisco, sino releerla a la luz del mismo llamado que desde noviembre del año pasado los obispos de esta provincia eclesiástica decidimos que se dedicase este año a la reconstrucción desde la pastoral del sentido de familia. En vista de esto, se mandató que la Comisión de Pastoral de la Familia y de la Vida preparase un mensaje que fue aprobado más tarde por todos y cada uno de los miembros de la conferencia. Mensaje que por lo menos en esta catedral y en la parroquia La Sagrada Familia fue puesto en las manos de los fieles y que será puesto en estos próximos días en todos los parroquianos de nuestra diócesis. El lema que la conferencia episcopal, oyendo a las diversas comisiones de pastoral diocesanas, adoptamos fue este: familia, mira a Jesús que te mira. En la bendición arónica que nos ha traído el libro de los Números, cómo se insiste en este mirar de Dios. De esta manera bendecirán a los israelitas, le dice Moisés a los hijos de Aarón y al mismo Aarón. El Señor te bendiga y te proteja. Lo que implica esta bendición: vida. Creced y multiplicaos. Dominad la tierra, el don de la tierra, el don de la sangre, el don de una herencia cultural, la que llamamos patria. El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. No puede el rostro de Yahvé resplandecer sobre el Adán si el Adán no se vuelve a ese rostro y si ese rostro no se vuelve a él y lo mira. Y el mirar de Dios, un mirar de amor. Que el Señor te mire con benevolencia, te mire y te dé todo bien. Ese bien está simbolizado en una palabra: Shalom, paz. Esta es la gran bendición que le pedimos a nuestro Dios. Estamos cerrando las fiestas de Navidad en la práctica, aunque en nuestro calendario litúrgico se cierra con la fiesta del bautismo del Señor, pero de hecho ya muchos de vuestros familiares, algunos ya han retornado a Estados Unidos, a Costa Rica, a España. Cuánta alegría, cuánto gozo con el encuentro, también cuántos problemas, cuánta desilusión. El gozo de ver a nuestros hijos alegres por el regalito que con mucho sacrificio se le ha buscado. El abrazo de la familia. Qué hermoso vivir unidos los hermanos, y qué dolor cuando hay que volverse a separar.
Y para esto ser esto como una ilusión, en medio de tanta amargura, de tanta sinrazón, como un escaparse de ese dolor que lo llevamos nosotros en nuestros miembros. La Conferencia Episcopal, justamente reflexionando sobre la condición de la familia, decíamos que los constantes cambios en las estructuras sociales, en lo tecnológico y en lo científico, producto de la posmodernidad, estos constantes cambios han influido en cada persona, especialmente en el hombre y la mujer de hoy día, quienes reciben como solución a sus problemas cotidianos propuestas seductoras que en diversa medida comprometen la verdad y la dignidad de la persona humana, afectando naturalmente a la familia. Cuánta gente disconforme en la forma como se lleva adelante el proceso en un trabajo, la relación humana o el mismo proceso de la República, pero que trabajan para instituciones estatales, tienen que callarse, simular, aparentar, porque saben que el pan no llegará a su casa. Y en el fondo del corazón se siente tremenda humillación, no poder expresar el propio pensamiento, tener que camuflarse. Este proceso, reflexionábamos los obispos, ha dado como consecuencia la pérdida del necesario protagonismo de la familia en la sociedad, y como consecuencia las campañas abortistas, en donde impera el egoísmo y el individualismo de sus integrantes, que no asumen sus roles familiares, adoptando y eligiendo estilos de vida movidos por modelos extraños que contradicen su propia realidad, verdad y moralidad. Hoy oramos por la paz. Naturalmente la paz nace de cada corazón humano. Todo hombre le pertenece a nuestro Dios. La paz se forja en los hogares y es donde más la destruimos, más groserías se oyen, más odio se va cultivando, más recelo, más resquemores. Ay de aquellas pobres criaturas que no somos sabios en salir al paso cómo sanar a tiempo esas heridas que les provocamos. Después vendrán los estallidos irracionales del adolescente, del chavalo rebelde sin causa, de la muchacha vulgar e irrespetuosa que le valen todos los principios que dice que le inculcamos, simplemente porque se los decimos, pero no se los testimoniamos. Se requiere un corazón nuevo. Y esto es lo que en esta tarde, por mediación de nuestra Madre Santísima, unida a ella, a la intercesión del único mediador, Cristo Jesús, le pedimos a nuestro amadísimo Padre que nos conceda un corazón nuevo, porque solo de un corazón nuevo nacerá la paz. Pero, ¿qué entendemos? Y aquí me inspiro en muchas de las reflexiones del Papa Francisco. ¿Qué entendemos por ese corazón nuevo del que nace la paz? Los textos bíblicos nos pueden ayudar a hacernos una idea concreta de cómo es el corazón nuevo. En el Evangelio de Lucas se dice que María conservaba el recuerdo de todo aquello, meditándolo en su corazón. Acabamos de escucharlo en ocasión de la narración de las visitas de los pastores y el mensaje que los pastores fueron a darle a María y a los que estaban con ella. No dice que fueron a adorar. La piedad popular nos coloca a los pastores en adoración. Los pastores fundamentalmente en San Lucas
se nos presentan como mensajeros de esa maravillosa experiencia que han tenido en aquella noche de la lluvia de ángeles, como me gusta llamar a mí a este pasaje del campo de los pastores. A su vez, Pablo en la carta a los Gálatas escribe: y la prueba de que sois hijos de Dios es que Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo que grita: Abba, Padre. Permítanme brevemente hacer 3 reflexiones que nos pueden ayudar a comprender el significado del corazón según estos textos bíblicos. En primer lugar, el corazón se nos presenta no solo como la sede de los sentimientos en los textos sagrados, sino también como el lugar profundo en el que la persona toma conciencia de sí misma, reflexiona sobre los acontecimientos, medita sobre el sentido de la realidad y asume comportamientos responsables ante los hechos de la vida y ante el misterio de Dios. Se subraya en segundo lugar la decisiva importancia del corazón respecto a la salvación. En la carta a los Gálatas, Pablo nos dice que cuando se cumplió el plazo, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, sometido a la ley, para que recibiéramos la condición de hijos. Lo escuchamos en la segunda lectura, Gálatas 4:4. Así pues, Jesús está presente en la historia como Salvador, Redentor y Libertador. Pero la acción divina de la salvación solo es realmente eficaz en la historia humana cuando pasa por nuestros corazones. Es necesario volvernos a nuestra fuente y mirar ese rostro benevolente que se nos abre en este año 2014 también a nosotros. La acción divina de la salvación, insisto, solo es realmente eficaz en la historia humana cuando pasa por nuestros corazones, que por la fuerza del Espíritu Santo se convierten en corazones nuevos, animados por el amor filial a Dios. Es lo que llamamos la pietas, la piedad. En el Evangelio de Lucas vemos también que la mera presencia de Jesús entre los hombres no produce la salvación. Incluso hay personas que ignoran a Jesús y otras que lo rechazan. La presencia de Jesús se convierte en fuente de salvación cuando es acogida en el corazón de los pastores, en el corazón de María, que guarda, medita y aplica a la vida lo que Dios nos comunica por medio del nacimiento de Jesús. Dolorosas sí las separaciones, más doloroso cuando no se tiene la certeza de llevar a diario el pan a casa y hay días duros porque el pan es demasiado duro y escaso. Y justamente por esta y tantísimas otras razones es necesario volver el corazón hacia nuestro amadísimo Padre, guardar, meditar y aplicar a nuestra vida lo que Dios nos va comunicando y nos comunica a diario por medio de este gran misterio de la encarnación del Verbo que continúa tomando carne en el corazón de tantos hombres con la fuerza de su Espíritu. En el corazón de vuestros hijos, sí, esos hijos que les han sido confiados, papás, tíos, abuelos. Finalmente, una tercera indicación nos lleva a considerar la especial plenitud de vida que el corazón descubre en sí mismo cuando, por así decirlo, sale de sí y encuentra la absoluta novedad del amor de Dios que se nos da en Jesús. Si estas son las características del corazón humano, no es extraño que deba desempeñar un papel relevante en el problema de la paz.
Y aquí permítanme hacer eco a esto, a este gran misterio de María, Madre de Dios. Si hay una persona en la que todo lo que la humanidad espera y desea se ha cumplido ya a la perfección, en la que la obra de Cristo está perfectamente acabada, esa persona es María, la Madre de Jesús, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestra Madre Iglesia nos la presenta hoy, en este primer día del año que imploramos la paz, para poderla mirar y decir: he aquí la obra perfecta de Cristo, en lugar de la alegría y de la paz verdadera. Y como María es el principio de la Iglesia, la Madre de la Iglesia, todos los que en la Iglesia se conforman a ella, imitando su perfecta adhesión a Dios, viven en sí mismos, en la medida de su correspondencia, el esplendor de los dones. Pero ¿qué significa imitar la adhesión de María a Dios y expresarla en la propia vida? Ya lo dije, estoy repitiendo lo mismo desde otra angulatura, mirando este corazón nuevo de María. Sencillamente 3 cosas: escuchar la palabra de Dios, acoger esta palabra, decirle sí a nuestro amadísimo Padre y servir. Servir. Comento brevemente estos 3 aspectos más concretamente. Escuchar la palabra, pero desde el corazón de María. María es la que hizo sitio en su vida la palabra de Dios. Hermanos, qué hermoso sería que todos ustedes que en esta tarde han peregrinado por las calles de Estelí, lanzando vivas, rezando el Santo Rosario, dejándose entusiasmar por la fe de su pueblo, sintiéndose miembros en esta corriente de amor, qué hermoso sería que no muriese esta experiencia en esta tarde y se prolongase a lo largo del año, haciendo esos 3-5 minutos sagrados diarios de silencio para leer la palabra y escuchar, porque Dios habla, hermanos, Dios habla, no es mudo y habla a gritos. La cosa es que nos hacemos los secos, como solemos decir aquí en nuestras tierras. Hacerle sitio a la palabra de Dios diariamente. Mamá María dejó que resonara dentro de ella, desde la primera palabra del ángel hasta las últimas palabras pronunciadas por Jesús desde lo alto en la cruz. Todo lo conservaba en su corazón. María hizo silencio interior para escuchar. Reflexionó. Qué hermoso es enseñarle a nuestros chavalos a reflexionar, mirar las consecuencias de sus actos, no mirar más allá del horizonte de su nariz. Reflexionó. Hay que ser pedagogos, hay que ser buenos jardineros y cultivar estas flores para nuestro amado Señor. María reflexionó y meditó en su corazón todo lo que Dios iba realizando en ella y en su alrededor. Del silencio contemplativo de María nace la segunda característica: su capacidad para decir sí a Dios, para ponerse a disposición de la llamada divina. En ese maravilloso capítulo 8 de Carta a los Romanos, digno de ser aprendido de memoria, verso sobre verso, ya al final Pablo dice: y a los que había destinado los llamó, y a los que llamó los rehabilitó, y a los que rehabilitó les comunicó su gloria. A primera vista estas palabras nos parecen un lenguaje algo oscuro de Pablo. Sencillamente quieren decir
que no tenemos nada que temer cuando en nuestra vida decimos sí a nuestro benevolente Padre. Él es quien nos conduce, es su fidelidad la que está en juego. Y su amor es más fuerte que el mal y que la muerte y que el pecado de los demás o nuestros pecados personales. La Madre de Jesús demostró después su adhesión a Dios, dejó que se manifestara en ella el reino de Dios en el humilde servicio de esclava, desde la encarnación hasta la cruz y luego en la comunidad cristiana primitiva. De su disponibilidad al servicio nació la Iglesia, y por el servicio generoso y desinteresado de todos los bautizados, de los sacerdotes, pido a mi Señor que seamos fieles a esta dignidad a la cual Dios nos llamó, de servir a nuestros hermanos y llevar sobre nuestros hombros a nuestros hermanos que el Señor nos confía. Este servicio generoso e interesado de los sacerdotes, de todos los bautizados, cada uno en el puesto que le corresponde, la Iglesia sigue sosteniéndose y creciendo. De este modo, de este mismo espíritu de servicio, también recibe la sociedad civil ayuda. En conclusión, mis buenos hermanos, al contemplar a nuestra Madre y orar por la paz, en esta tarde le decimos a nuestro amadísimo Padre, que nos ha creado para que tengamos vida, vida plena, y por esta razón envió a su Hijo al mundo, que aceptamos este gran desafío de construir la paz, una nación mejor. Oigan, se los he dicho muchas veces, la nación no la construyen los líderes políticos, ni los promotores sociales. No andemos echando la culpa a tal o cual líder, a tal o cual situación, a tal o cual gobierno. Con esto no quiere decir que no llamemos la atención sobre los errores que un gobierno puede cometer, dañando así a la paz social. Los gobiernos pasan, el pueblo queda, el pueblo permanece. Esto no es mío, es de Juan Pablo II, en los 80 años. La paz la construye cada ciudadano. La paz se construye en las familias. Allí donde se forma a la persona. Imagino los que ya peinan canas y reflexionan sobre su caminar en la vida y el caminar de los demás, se habrán dado cuenta, y no hace falta ir a leer libros de psicología o pedagogía, que ciertamente reflejan esta experiencia humana. La edad clave para forjar los valores en un ser humano son sus primeros 5 añitos. Todavía hasta 7, después ya vamos tarde, vamos atrasados. Y es cuanto más cosificamos a los chihuines, cuanto más los destruimos, cuando le quitamos la alegría de ver los ojos de papá y de mamá. Niños que de entrada los mutilamos, sus corazoncitos, porque ni conocen a su papá. ¿Cómo podemos pretender desarrollar esta sociedad si estamos fallando en lo fundamental? La familia es
forjadora de la persona, es educadora en la fe. Los primeros catequistas son ustedes, padres. Yo reflexiono con mis sacerdotes, mi presbiterio. Hablamos de ministerios y qué cualidades tiene que haber para que se dé un ministerio. Jamás se habla de ministerio de catequesis. Me imagino, ustedes son gente inteligente. Bueno, tal vez al no tener los puntos de referencia no podrán deducir por qué afirmo eso. Para que haya un ministerio se requiere unas cualidades especiales. Si yo no tengo oído para la música y no sé cantar, meterme al ministerio de música, estoy como un pez fuera de puesto. No es ese mi don. El arte de un párroco es saber descubrir los carismas y pedir al obispo que dé los ministerios, porque es al obispo que le corresponde darlos, no al párroco. ¿Por qué no se habla del ministerio de catequesis? Porque ese es acto natural, propio de cada bautizado, ser divulgador de la buena nueva, anunciar a otros este amor, dibujar el rostro de Cristo a los demás. Eso se llama catequesis, hacer resonar el mensaje fundamental. Y ese trabajo, no crean que lo hacen esos hermanos que le pedimos el servicio de ayudarle a ustedes, padres, en un periodo X de la vida del niño, del joven, cuando los mandan a su catequesis inicial, primera comunión o confirma, que ahí está, es labor de ellos. No. Es de ustedes tíos, de ustedes abuelos, de ustedes primos. Porque la fe no se aprende en libros ni en pizarrones. La fe se mama. Con esta palabra me imagino que captan bien. Contacto físico, caliente, ojo a ojo, como el niño que succiona el pecho de su mamá y pone su manecita sobre ese pecho y sus ojitos en los ojos de su madre. Viendo a otros que creen, se aprende a creer. Viendo a otros perdonar, se aprende a perdonar. La familia es forjadora de la persona, educadora en la fe y naturalmente promotora del desarrollo. Las estadísticas los señalan abundantemente. Vayan a ver la situación económica de una familia que está estable, donde está marido y mujer, y los dos haciendo un solo corazón, de una familia irregular, donde está solo papá o solo mamá, o hay papá de turno. Qué difícil es para la pobre mujer llevar adelante la vida de esos muchachos que nacidos de su vientre, pero son medio hermanos, no son hermanos plenamente. De aquí, hijos, no condeno a nadie, y sobre el agua derramada es inútil lamentarse, pero sí, con el auxilio de Dios, en estos renglones torcidos podemos colaborar con Papá Dios para que escriba recto en nuestras vidas. De nosotros depende tomar este desafío por la paz. Desafío es un desafío a la comezón que sienten nuestras manos y nuestro corazón por acabar de una vez por todas con quienes piensan de distinta manera que nosotros, como algunos entienden la paz. Si vis pacem parat bellum, decían los romanos. Si quieres la paz, prepara la guerra. Destruye, desbarata, excluye, saca aquella persona que no piensa como tú.
Tantos por eso mejor buscan las fronteras para poder vivir en paz, porque en casa no hay paz. Es el desafío de las bienaventuranzas, del diálogo, del no dar la primicia a aquello que engendra violencia. La bienaventuranza de la pobreza, que no pone en primer lugar la riqueza, el interés, la ganancia. La bienaventuranza de la mansedumbre, que no pone en primer lugar el poder ni el dominio sobre los demás. Es necesario, en consecuencia, saber realizar gestos valientes de paz, de desarme, de diálogo. Como pastor, qué tristeza me causa ver que en muchos labios solo hay palabras de violencia, y que si tuviera un arma con gusto la tomaría para empezar a acabar y salvar la nación, según ellos, por un bando y por otro. Y no porque el hombre tiene el arma legal ya está actuando correctamente. ¡Cuánta injusticia! Creo que la tarea, el camino es largo y la tarea dura, pero con el auxilio de Dios lo podemos hacer. La bienaventuranza del hambre y de la sed de justicia, que no pone en primer lugar el bienestar propio o la propia tranquilidad, sino que da preferencia al compromiso por la defensa de la vida y la dignidad del hermano marginado. La bienaventuranza de los injuriados y perseguidos por la justicia, que no pone por encima de todo y a cualquier precio el consenso o el aplauso, sino que afronta humildemente la cruz con la gracia del Espíritu Santo para hacer realidad el reino de Dios, el reino de justicia y de fraternidad. Que el Señor nos bendiga a lo largo de este año. Que el Señor nos guarde de todo mal, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos conceda su favor. Que nuestro amadísimo Padre nos mire con benevolencia y nos conceda la paz. Nos ponemos de pie para hacer nuestra confesión de amor a nuestro Dios uno y trino. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Levantemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Señor y por la poderosa intercesión de su Madre, imploremos la misericordia divina en favor de todos los hombres. Oremos diciendo: escúchanos, Señor. Para que los fieles, a imitación de María, mediten y conserven en su corazón y anuncien con celo lo que han oído del Hijo de Dios, oremos al Señor. Para que los hombres de todas las razas y pueblos descubran que tienen un único Dios, Padre de todos, y nunca se comporten como enemigos unos de otros, oremos al Señor. Para que en este año que comienza llegue a la presencia del Señor el lamento de los que sufren a causa de las guerras y pronto puedan experimentar el retorno de la paz a sus hogares y naciones, oremos al Señor. Para que los que hoy nos hemos reunido para dedicar al Señor las primicias de este año nuevo, vivamos en paz todos sus días y podamos ver con salud y alegría su fin, oremos al Señor. Dejamos un momentito de silencio para dar espacio a la oración personal en el secreto de nuestro corazón. Tu trono, Señor, permanece para siempre y tus años no se acaban. Escucha pues nuestras súplicas y bendice el año que hoy comenzamos. Que nuestro trabajo cotidiano nos dé el pan de cada día y nuestras almas encuentren también el alimento necesario para avanzar en el camino del bien y en la contemplación fiel de tu palabra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Señor y Dios nuestro, que en tu providencia das principio y cumplimiento a todo bien, concede, te rogamos, a cuantos celebramos hoy la fiesta de la Madre de Dios, Santa María, que así como nos llena de gozo celebrar el comienzo de nuestra salvación, nos alegremos un día de alcanzar su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los tuyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero.
reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo en que la Virgen María, conservando intacta su virginidad, dio a luz al Salvador del mundo. Veneramos la memoria ante todo de esta gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamar el misterio de la redención. Nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo,
pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Santificado
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor sea siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
Oremos. Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo. Te pedimos ahora, Señor, que ellos nos ayuden para la vida eterna, a cuantos proclamamos a María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, bajo tu amparo. Pido a mis hermanos en el sacerdocio que también ellos bendigan a su pueblo. El Señor esté con vosotros. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. El Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones, que os acompañe siempre a lo largo de este año la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al autor de la vida. Y a todos ustedes reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podéis ir en paz. Te Deum laudamus. Te Dominum confiterum. Te Eternum Patrem, omnibus terrae
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Démosle un fuerte aplauso a nuestra Señora Madre Dios, nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Se les avisa que ya está a la venta el misal del 2014, enero y febrero. Pueden pasar a comprarlo a las personas que deseen llevarlo. Gracias.
La misa es el memorial del sacrificio de nuestro Señor, en la que se renueva la última cena de Jesús con sus apóstoles. La misa es una fiesta porque Jesús resucitó